Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Radio Literatura. El día de hoy tenemos varios invitados especiales que nos contarán más sobre ellos. Además, tenemos a la generación del 27 y la narrativa del siglo XX como presentadoras. Así es, soy la generación del 27. Me nombraron de esta manera en honor al tricentenario de la muerte de Luis de Góngora en España. Hola, yo soy narrativa del siglo XX. Me llamaron así porque mis principales exponentes, es decir, Joyce, Proust y Kafka, se desarrollaron en dicho siglo. Antes de hablar con nuestros invitados, pasemos a nuestro primer tema, la historia, nuestra historia. Así pueden conocer más a los movimientos literarios que hablan para ustedes. Podemos empezar con esta pregunta que me envían nuestros radioescuchas. ¿Cómo era el mundo que los creó? Podemos empezar contigo, teatro del siglo XX. Pues yo aparecí después del teatro clásico. Además, en mis tiempos hubo dos fechas bastante importantes, las cuales fueron el inicio y el final de las dos guerras mundiales. Pues yo soy de España. Me creé entre la instauración de la dictadura en 1927 y la guerra civil, pero realmente tengo 3 etapas donde me desarrollé. ¿Qué me dices tú, narrativa del siglo XX? Yo viví después de las 2 guerras mundiales, pero no todo fue tan malo en mi creación, pues también había muchos avances tecnológicos. Hablaremos un poco más de nosotros. Por ejemplo, ¿qué te caracteriza teatro del siglo XX? Yo fui el tercer gran momento en la historia del teatro. También se podría decir que soy muy innovador, ya que tuve una gran diversidad de estilos e iba evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Además, puse mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no solo en lo artístico. ¿Qué consideras que te caracteriza a ti, generación del 27? A mí me caracteriza el uso de la metáfora. Yo busco el lenguaje culto de los clásicos y las formas de la lírica popular. Mi poesía va orientada al intelecto y a la belleza. Utilizo temas tabúes, es decir, la poesía humanizada, y exploré la métrica con los versos libres, blancos y los versículos. Bueno, a mí mis compañeros me dicen pesimista, porque generalmente hablo de angustia y desesperación ante los cambios y guerras. Pero también hablo de política, existencialismo y la sociedad. Personalmente me considero un revolucionario, pues modifiqué la forma en la que se hacía poesía y narrativa, desarrollando un montón de temas diversos. Y fue el auge de la literatura relacionada con el feminismo. Tengo anacronías, narrador, antihéroe y monólogos, pero basta de hablar de nosotros. Pasemos a nuestro primer invitado. Demos la bienvenida a Ciencia Ficción. Hola, ciencia ficción, háblanos un poco de ti. Hola a todos, como ya lo mencionaron, mi nombre es Ciencia Ficción. De hecho, mi nombre surgió en 1927 con Hugo Gernsback y bueno, comencé principalmente en Estados Unidos en el siglo XX. En resumen, podría decirse que soy una especulación realista sobre conocimientos posibles basados en el conocimiento de nuestro mundo real, presente y pasado con una absoluta comprensión de la naturaleza y el método científico. Suena demasiado técnico, pero estoy seguro de que al menos han leído una obra como yo, pues he evolucionado desde los monstruos marcianos hasta ahora con problemas sociales y materiales, incluso predicciones del futuro. ¿Podrías mencionar alguno de tus actores principales? Sí, claro. Entre mis principales autores están George Orwell, con obras como 1984 y Rebelión en la Granja, a Ray Bradbury, quien alcanzó la fama con la recopilación de Crónicas Marcianas en 1950, y por supuesto Isaac Asimov, quien tiene muchas obras, de las cuales destacan Anochecer, El hombre del bicentenario y Los límites de la fundación. Fue bastante interesante conocer acerca de nuestra invitada ciencia ficción. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido muy interesante. Volveremos con más información valiosa después de este corte comercial.
no podrás ver con otro cable operador. Y por primera vez en Guatemala, Tigo Sport te trae para ti todos los partidos en HD. Uy, pero qué mango. Ay, papito, pero qué mango. Mango, moda para ellos. Próximamente en Centro Comercial El Triángulo. Esta primavera recibiremos nuevos vestidos, pantalones, bodys, enterizos y fajas. Solo Reina Boutique te hará sentir como una reina. ¿Quieres ser más eficaz y competitivo para el ciclo escolar 2018? Estudia computación y mecanografía en Academia Cibermás. ¿Estás cansado de pagar altos impuestos? ¿Quieres mejoras en la educación de nuestras escuelas? Vota por Henry Salgado, el candidato ideal para alcalde en la villa de Hempstead. Vota por la C del cambio. Estamos de vuelta. Ahora continuaremos con la siguiente información, que por cierto es muy interesante. Ahora, para mí es un placer presentar a continuación a Novela Negra. Hola, como ya mencionaron, yo soy Novela Negra. Soy un subgénero de la narrativa policial. Me desarrollé durante el siglo XX en Estados Unidos. Se podría decir que soy un relato que giro en torno a crímenes y un detective, pero me alejo de la historia policial clásica, ya que el detective no es el eje principal de la narración. ¿Cuáles son algunos de tus autores principales? Entre mis autores principales están Raymond Chandler con su obra El sueño eterno, John Connolly con su novela Malvados, Norman Mailer con su novela Malvados, Norman Mailer y Bernardo Esquinca con Toda la sangre. Interrumpimos nuestra programación normal para dar unos breves consejos para escribir literatura de ciencia ficción. Lo dijo Isaac Asimov. Para escribir ciencia ficción hay que saber de ciencia. Por eso recomendamos empaparse de lecturas científicas de carácter divulgativo, como ensayos o publicaciones periódicas o de revistas, documentales, museos o conferencias. Podemos dejar fluir nuestra imaginación y muchas veces este género se utiliza como una manera de crítica social hacia donde va encaminada la sociedad o hacia el mal uso de las tecnologías y la ciencia. Puedes dejar fluir. Ahora, como invitada, será para mí un honor presentar a otra increíble generación. Con ustedes, la generación del 98. Yo soy la generación del 98, y esta expresión se utilizó para nombrar a mi grupo de escritores españoles en la primera parte del siglo XX. Surgí como respuesta en contra a los hábitos de la sociedad e ideología española. En ese momento, mi nación estaba en crisis y deteriorada por la pérdida de las últimas colonias. ¿Podrías decirnos algunas de tus características? Yo me guío por el idealismo patriótico y analizo los problemas humanos. Tengo tres conceptos clave: redefinición de España y sus reformas, revaloración de las costumbres y de paisajes, y la rebeldía, pues presenté nuevos estilos y formas. Admiro a Miguel de Cervantes y a Francisco de Quevedo. Me gustaría mencionar a mis autores iniciales: Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín y Ramiro de Maeztu. Además, admito que asumo una actitud pesimista. Gracias por contarnos algunas de tus características, generación del 98. Fue muy interesante. Generación del 27, ¿por qué no nos cuentas más sobre tus etapas de surgimiento? Me pareció algo muy interesante. Muy bien. A continuación hablaré más sobre mi contexto histórico. Mi primera etapa surgió hasta 1927, donde se instauró una dictadura en España, con el consentimiento del rey, y en ese entonces empecé a buscar un arte puro, o más bien poesía pura. Mi segunda etapa es de 1927 hasta la Guerra Civil, donde apareció el movimiento de la rehumanización. El rey fue obligado al exilio y se proclamó la Segunda República en España. Y mi tercera y última etapa viene después de la Guerra Civil. La mayoría de mis poetas se mostraron partidarios de la República al estallar la Guerra Civil en 1936. Como un medio tiempo de un minuto, podemos hablar de las características de los antihéroes. Los antihéroes son un personaje que vio sus inicios en la narrativa del siglo XX,
Sus características son asocial, inteligente, enajenado, cruel, desagradable, pasivo, lamentable, obtuso o simplemente ordinario. Usualmente puede tener un pasado doloroso o cruel que le dan origen a su personalidad. Vive la vida por su propia brújula moral, se esfuerza por definir y construir sus propios valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad. Este personaje ocasionalmente puede cambiar a través del tiempo y como dato curioso podemos decir que el antihéroe surgió a partir de esta nueva propuesta al héroe convencional que veíamos en todas las novelas épicas del tiempo. Ahora presentamos a nuestro último invitado, la generación perdida. Hola, un gusto ser su última invitada. Mi nombre fue acuñado por la escritora norteamericana Gertrude Stein. Decían que mis autores estaban perdidos, pues eran estadounidenses afectados por la guerra que decidieron irse a París por el ambiente y ahí seguir con sus carreras de escritores. ¿Podrías mencionarnos un poco sobre tus autores destacados? Por supuesto, John Steinbeck, su estilo está marcado por la yuxtaposición del dialecto idiomático de los pobres ricos de la época. Su trabajo más famoso era Las uvas de la ira. Scott Fitzgerald era consciente de la falsedad de los valores de la aristocracia de la sociedad americana. Él no estaba interesado en la lucha política contra la injusticia. Su mayor éxito es El Gran Gatsby. Por último, William Faulkner criticaba duramente la opresión sobre la gente de color. Normalmente lo hacía de forma abierta, tomando el lado de la gente de color en las luchas políticas. Una de sus obras más importantes fue El ruido y la furia. En esta pequeña pausa hablaré un poco más sobre el tema de la novela negra. La estructura típica de una novela negra. Hay un narrador en primera persona. Cuenta un crimen en el que se plantea un caso. Un detective investiga con análisis de observación y deducción. ¿Quién, cómo, por qué y cuándo? Se hace un trazado psicológico de los personajes y se soluciona el caso. Algunas de sus características son intrigas complejas y refinadas, estilo meditativo y relajado, personajes y ambientes de clase alta, lenguaje culto, cuidado y elegante, el bien gana sobre el mal, mensaje moral y ético. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos, un gusto tenerlos todos aquí. Fue un placer contar un poco de lo que fue mi historia. Gracias por escuchar. Gracias a todos por brindarme la oportunidad de venir a este increíble programa. Espero con ansias poder volver. Gracias por la invitación y la oportunidad. Agradezco la invitación para hablar de lo que soy en el mejor programa de radio. Por brindarme un espacio para contar un poco sobre mí, espero volver otra vez. Para concluir nuestro programa, me gustaría hacerles un resumen de lo más importante o destacado sobre cada tema que abordamos, además de añadir algunos datos extras que nos pueden ayudar. Acerca de la generación del 98, surge a finales del siglo XIX. Surgió en España a la par del modernismo, dando así la otra perspectiva de la pérdida de las colonias, por así decirlo, la otra cara del modernismo. El intelectual que le dio nombre a esta generación fue el poeta Azorín. Entre sus principales características está el sentimiento patriótico. Respecto a la generación del 27, España ya estaba recuperado y estaba progresando. Esta generación toma su nombre debido al aniversario del tercer centenario de la muerte de Luis Góngora y Argol. Su estilo oscila entre el popularismo lírico y la abstracción con tendencias universalistas. Joyce, Proust y Kafka eran escritores que practicaban la narrativa. Surgió a inicios del siglo XX,
cambiaron el rumbo de la literatura con técnicas innovadoras. La generación perdida. Después de la Primera Guerra Mundial, los individuos pierden la fe en los valores, tradiciones y tienen una clara noción de la violencia y la muerte. No buscaban heredar técnicas de las generaciones anteriores, sino crear su técnica propia. La ciencia ficción tiene raíces en relatos de la Biblia, precursores Jonathan Swift, con Viajes de Gulliver, Mary Shelley, con Frankenstein y Julio Verne. Género negro. Al inicio eran conocidas como novelas enigma, pero por la colección Série Noire francesa aparece el adjetivo negro. Además se relataban en ambientes oscuros y bajos fondos. Además, conviene destacar la importancia de estas obras. Tienen la denuncia social, el realismo de sus personajes o la situación política. Teatro del siglo XX. El nuevo teatro. Desaparece la catarsis, ahora irás a pensar en vez de sentir algún problema humano.